Entonces, continuamos. Bueno, mi nombre es Luis Quiroz, para todos los que nos están siguiendo, y soy Azure Administrator, certificado en el producto. También soy experto en soluciones de arquitectura de Azure. Y me toca replicar esta sesión que fue impartida en el Ignite 2021 por Stefan van der Wiel y Peter van der Leeuwen. Ambos son Product Managers de Microsoft y especialmente especialistas en el tema de acceso condicional. Ok, entonces lo que vamos a tratar, bueno, este mismo tema es una de las características que encontramos en la página web de microsoft.com/learn. Pueden ubicarla con ese shortcut, acá, .ms/lrn252. Tiene ejercicios interactivos, tiene videos, tiene prácticas, y podrán ver justamente lo mismo que vamos a ver en la sesión de hoy dentro de este site con este tema en específico. ¿De acuerdo? Bien, la agenda de la sesión es aprender a utilizar los security defaults para un site o para un tenant de Azure, cómo planificar las políticas de acceso condicional, veremos unos ejemplos de ambas cosas, cómo implementar controles para políticas de acceso condicional, cómo implementar controles para aplicación e implementar controles para gestión de sesiones. Y hablaremos también de los bloqueos inteligentes, cómo limitar el control de bloqueo inteligente. ¿Se acuerdan eso de que a veces intentaban múltiples veces y se bloqueaba la cuenta? Bueno, es muy parecido ese tema de Smart Lockouts. Vale, entonces en la introducción general, la idea es que las identidades, eso quiere decir las personas que utilizan o quieren acceder a través de diferentes mecanismos, por ejemplo, Internet o algún acceso directo a través de mecanismos de conexión directa, como una VPN, por ejemplo, o dispositivos identificados por Azure Active Directory, utilicen un framework. ¿Sí? Microsoft aplicó un framework moderno llamado Zero Trust. O sea, no confío en nada. Tienes que darme la suficiente, dice Azure, tienes que darme la suficiente información de identidad o de información de tu dispositivo para yo poderte darte acceso a la data o a las aplicaciones, o a mi red o a la infraestructura montada en ella. ¿Okay? Tiene un mecanismo de contexto, eso que significa que, por ejemplo, vamos a ponerlo en este sentido, si yo inicio sesión para acceder a alguna aplicación que esté en Azure, pero lo hago desde mi casa, probablemente la organización no quiera que eso suceda, quiera que la aplicación se utilice dentro de la oficina, depende del contexto, ¿okay? Del uso, el mecanismo en el cual se pueda realizar. Pero, y lo que viene después vendría a ser el tema del control y el log y cuándo entró y a qué aplicación entró, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, los elementos a controlar, los 4 elementos, data, aplicaciones, infraestructura, red, ¿okay? Estarán manejados bajo este contexto de confianza cero, utilizando esta técnica de acceso condicional. En las siglas de Microsoft es MCA, ¿okay? Microsoft Conditional Access. ¿Okay? Entonces, el acceso adaptativo, que debe adaptarse al contexto del usuario, del dispositivo, permitiría que las políticas de acceso se manipulen a través de un elemento llamado basado en el riesgo. Este mecanismo podría primero implementar o dar soporte a un mecanismo llamado Multifactor Authentication, MFA, ¿okay?
Este MFA implica de que el usuario utilice más de un elemento de validación para poder acceder a algún recurso establecido en Azure. Estas políticas de acceso, permitirán que todo acceso sea o tenga un contexto en el cual pueda ser utilizado. Ahora, también utiliza una técnica llamada User and Entity Behavior Analytics, ¿okay? Para tratar de proteger o tratar de ver que si alguna cuenta es comprometida, el sistema bloquee el acceso a los diferentes recursos que pueden estar controlados por ella. Ok, entonces lo primero que vamos a tratar es el llamado Security Defaults. ¿Qué cosa es Security Defaults? Este mecanismo de políticas obligatorias o forzadas, podríamos utilizar la palabra políticas forzadas, lo que hacen es colocar niveles de seguridad ya preestablecidos por Microsoft, ¿okay? No por ustedes, no por Microsoft, para asegurar todo el entorno de Azure, de todos los recursos que estén en Azure. Aplicará un mecanismo unificado de multifactor authentication, protegerá a las cuentas administrativas, protegerá a todos los usuarios, no solamente a algunos, sino a todos, y bloqueará la autenticación de aplicaciones que no utilicen protocolos modernos. ¿Okay? El mecanismo de Enforced Policies o seguridad básica o por default, Security Defaults, ¿okay? Creará lo que se conoce como una actividad de Multifactor Authentication, ¿okay? Para todos los usuarios del tenant que hayan sido creados y les dará a cada uno de ellos 14 días para registrar los datos de comprobación de Multifactor Authentication utilizando las reglas comunes del Authentication, la aplicación del Authenticator. Si el usuario desiste o no hace o no realiza este registro de su usuario con los valores de Multifactor Authentication que deben ingresar, un número telefónico, un correo de contacto, si lo quiere por SMS o llamada, etcétera. Luego de estos 14 días, el usuario perderá el acceso a cualquier registro hasta que, a cualquier recurso que tenga Azure, hasta que su registro se haya completado. Estos 14 días implican en el momento en que haya sido habilitado este mecanismo de Security Default. ¿Okay? En la parte de protección de administradores, los 9 roles que vemos en pantalla, Global Administrator, SharePoint Administrator, diré ya se implementa el nombre de la herramienta, Exchange, Conditional Access, Security, Helpdesk, Billing, User y Authentication, todos esos administradores, se les pedirá una autenticación adicional cada vez que ellos inicien sesión. O sea, no habrá forma de decir qué grupos no tendrán o no se les activará el mecanismo de autenticación múltiple. Los usuarios se les pedirá que coloquen información para verificación de su autenticación multifactor. A cada uno de ellos no podría hacer una delegación entre uno y otro, ¿ok? Y esto hará que proteja a cualquier aplicación, incluyendo aquellas aplicaciones SaaS que estén enroladas o registradas en Azure Active Directory. Y por último, Security Default no permitirá que las aplicaciones o clientes que utilicen modelos o protocolos conocidos como protocolos legacy, antiguos, que no funcionan o que no tienen soporte con Multifactor Authentication, no les permita a los usuarios trabajar con esas aplicaciones que no usan autenticación moderna o que usan protocolos ya en desuso.
¿ok? Esto inclusive podría bloquear aquellos dispositivos que utilizan Exchange ActiveSync con la autenticación básica. Si eso es así, el usuario no podrá hacer uso de por ejemplo, del correo, si usa un teléfono que incluye una autenticación básica a pesar de que esté utilizando Exchange ActiveSync. ¿Okay? Entonces, ¿para quién está hecho este mecanismo de Security Default? Comúnmente aquellas organizaciones que no saben cuál va a ser su posición con respecto a la seguridad que quieren en Azure. Entonces, un buen lugar para empezar es aplicar este Security Default. ¿Okay? O los que estén utilizando la capa gratuita de Azure Active Directory Licensing, porque para utilizar funcionalidades como el Conditional Access, por ejemplo, se requiere de una licencia adicional en Azure Active Directory. ¿Okay? Pero las organizaciones que estén planificando implementar Conditional Access, los que tengan licencias Azure Active Directory Premium, ¿okay? O que requieran mecanismos de seguridad complejos, trabajando obviamente con Conditional Access, no se les va a permitir tampoco utilizar Security Default. Entonces, para ver cómo activar estos Security Defaults, vamos a tener un pequeño video. Vamos por él. Sí, aparecemos acá. Listo. A ver. Una demo. Lucho, recuerda que tienes que compartir, vuelve a compartir si lo has compartido con audio del sistema. No requiero el audio, no requiero el audio. Ok. No requiere el audio. A ver, veamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es abrir la consola de Azure Active Directory y en esta consola ubicar las propiedades de Azure Active Directory del tenant que hayamos especificado o creado dentro de nuestro Azure Active Directory. En la parte inferior de la sección de propiedades vamos a encontrar la opción que dice Manage Security Defaults. ¿Okay? Entramos a esa pantalla de Manage Security Defaults. ¿Okay? Y cuando esta aparezca, le indicaremos si deseamos o no deseamos activar Security Defaults. Por default, obviamente, entenderán de que esta opción no está habilitada. Por lo tanto, el usuario o el administrador del Azure Active Directory tendrá la capacidad de utilizar Conditional Access, pero recuerden que eso requiere de una licencia Premium P1 por lo menos. Entonces, cuando yo voy y activo esta funcionalidad de Security Defaults, simplemente la activo y guardo la configuración. Okay, vamos a hacer yes. A ver, un poquito más de tiempo, ya está. Hacemos yes. Vamos a acomodar un poquito para ver la información un poco más al detalle. Hacemos yes. Y guardamos esta configuración de Security Defaults. Y por lo tanto, ya las configuraciones de Multifactor Authentication están activadas para todos los usuarios y a los administradores también, los cuales ya recuerdan tienen 14 días para completar su registro. Eso nos lleva a ver qué pasa si ya luego de activado Security Defaults nosotros quisiéramos colocar un acceso condicional. Para eso entramos a la sección de seguridad del tenant de Azure y en él vamos a buscar el acceso condicional. Vamos a crear una política, pero observen lo que dice. Dice que su organización parece que administra la seguridad con los valores por default. Para que yo pueda aplicar políticas de acceso condicional, debo deshabilitar esta característica de Security
defaults. Por eso es que deben entender el contexto de que si activan security defaults no podemos aplicar conditional access, ¿okay? Porque entendemos que estos security defaults son para organizaciones que no tienen un control de seguridad definido y desean extremar las medidas de seguridad para el acceso a los recursos. Bueno, entonces no se puede habilitar el acceso condicional. Por lo tanto, si lo deseo hacer, debo desactivarlo. Entonces me dirijo a desactivarlo. Procedo a ver que se desactive. Regreso nuevamente al tenant. Vuelvo a las mismas propiedades que vimos hace unos minutos. ¿Okay? Y le indico de que ya no deseo utilizar Security Default, pero para eso el sistema me va a preguntar por qué razón estoy deshabilitando Security Default. Y recuerden que si no indico alguna razón, no voy a poder cambiar esta opción. Entonces sí, porque quiero usar Conditional Access, entonces voy a desactivar los Security Defaults. ¿Okay? Vale, perfecto. Listo. No sé si hay alguna pregunta por parte de la audiencia que quiera saber respecto a este tema que acabamos de mostrar. Si hay alguna pregunta para resolverla, si no, paso al siguiente punto. ¿No? Todavía no hay ninguna pregunta. ¿No? Vale. Perfecto. Entonces, ahora hablaremos de cómo implementar acceso condicional. La idea de implementar acceso condicional implica el uso de identidades protegidas. ¿Sí? ¿Qué significa esto de identidades protegidas? Para Azure podrá haber 4 elementos, ¿okay? 4 elementos que podrían acceder a las aplicaciones o a la data que se encuentre en Azure, siempre y cuando algunos de esos 4 elementos emita alguna señal reconocible por Azure. Por ejemplo, datos del usuario o de la ubicación del usuario, datos del dispositivo, datos de la aplicación que quiere conectarse a los datos o riesgos en tiempo real, como por ejemplo intentos masivos de acceso, ¿okay? O cosas por el estilo. Entonces, el acceso condicional podría, ¿okay? Tanto permitir un acceso u obligar a que el usuario dé más datos, o sea, utilice un factor de autenticación adicional para acceder, ¿okay? O podría reducir el acceso o simplemente negárselo, o para el caso del uso del reseteo de la clave que utiliza el Azure Active Directory. Y también dentro de cada intento de acceso habrá un registro, un monitoreo de ese acceso, ya sea que se conceda o no se conceda. Entonces, esa es la idea de implementar acceso condicional, primero identificando cuáles son las señales que debemos capturar de los elementos que quieren acceder a los recursos y establecer el nivel de acceso o condiciones que debería cumplir ese elemento de acceso para poder recién concederle el acceso a los datos o a la infraestructura. Beneficios, obviamente, aumenta la productividad, solamente aquellos usuarios que no se les interrumpe a los usuarios el acceso al trabajo, a las actividades, porque no están cumpliendo con alguna característica, como por ejemplo no está entregando un factor de autenticación extra, ¿okay? Y obviamente alguna señal advierte de que no está cumpliendo ese tipo de condición correspondiente. La idea también es manipular o administrar el riesgo.
puede servir para detectar algún tipo de anomalía, ¿okay? O evento sospechoso, ¿okay? Cuando algún usuario intenta acceder o cuando se le bloquea o cuando se le otorga, ¿okay? Obviamente tengo mecanismos de auditoría de acceso, ¿okay? Cada vez que alguien accede tengo un log y puedo utilizarlo con el afán de crear tendencias de uso o acceso, y basado en esos datos poder crear nuevas reglas que restrinjan desde dónde o quién o bajo qué contexto un elemento quiere acceder a los recursos. La gestión de costos, obviamente, implementar este tipo de soluciones en un ambiente on-premise es obviamente bastante alto, a diferencia del que tenemos ya preparado y listo dentro de Azure, ¿okay? Y obviamente esta es parte del mecanismo que nos ayuda a trasladarnos, por decirlo así, desde nuestro ambiente estándar de operación hacia un ambiente con confianza cero, indicando de que solamente aquellos con confianza comprobada puedan utilizar nuestros ambientes. Ahora, ¿cuáles son los componentes de una política de acceso condicional? Comúnmente una política de acceso condicional utiliza múltiples señales para tomar decisiones, ¿okay? Y utiliza un modelo llamado sí, entonces. Si sucede esto, entonces le daré acceso. Si no sucede lo otro, pues no le daré acceso, ¿okay? Si alguna asignación definida dentro del control se llega a cabo, el usuario cumple con el multifactor authentication, lo que quiere decir que sí, la asignación se le da entonces un control de aquello que puede ser accede al recurso, ¿no? Se le permite acceder. Con las asignaciones yo puedo decir qué usuarios o qué grupos podrán ser afectados por la política. Yo puedo decir que sean afectados todos los usuarios, excepto los administradores, por ejemplo, para acceder a una aplicación per se, ¿no? E inclusive a qué aplicación es una asignación adicionalmente. Oye, esta política habla de acceso a los usuarios que cumplan con estas condiciones, ¿ok? Pero para acceder a esta aplicación, la aplicación 1. Si es la aplicación 2, no, es otro grupo de usuarios en otras condiciones, con otras características. ¿Okay? Y el control de acceso lo que debería es otorgar o bloquear el acceso dependiendo de cómo queremos nosotros controlar el acceso, por negación o por afirmación. O sea, si es tal persona que ingrese, o de repente al revés, si no es tal persona que no ingrese, por ejemplo, dependiendo cómo queremos manipular nuestro modelo de acceso. Ahora, esto implica de que el acceso a la aplicación implica de que el solicitante, el que quiere acceder al recurso, al momento de hacer la invocación a acceder a él, por ejemplo, una aplicación, la aplicación le va a pedir que entregue una ficha, un token, ¿okay? Y este token estará controlado por los diferentes elementos que contiene un acceso condicional, ¿okay? Si un usuario está asignado o no tiene ninguna asignación definida, pues sencillamente no le entrega ningún token. ¿Okay? Si no cumple con eso, entonces no le damos ningún token. Si no hay ninguna asignación en específico, entonces se verifican si hay políticas de acceso condicional, sea, ¿okay? Si esta política está en el rango del requerimiento de lo que el solicitante tiene como valores y eso no es correcto, entonces para que esté en el scope, ¿okay? Para saber si se le va a bloquear o no, ¿okay? Si no es eso, entonces se le puede entregar un acceso porque obviamente no está dentro del modelo de bloqueo, por llamarlo así. Pero si está dentro del mecanismo de bloqueo, satisface que tiene que ser bloqueado, ¿ok? Entonces van a ver que aquí en el slide dice yes y no, pero en ambos casos, ¿ok?
se determina que si no cumple con condiciones de bloqueo, entonces no se le entrega. ¿Okay? Si cumple con condiciones de bloqueo, pero se le da también condiciones de acceso, ¿okay? Si no es correcto eso, entonces definitivamente no va a tener acceso. Al final, el último valor, ¿okay? El último valor implica de que si los controles de sesión están configurados, ¿okay? El acceso será otorgado. O sea, prácticamente el usuario tiene que cumplir casi todas las condiciones requeridas para poder tener un acceso para que se le pueda dar una ficha y la aplicación le permita su acceso a través de ese contexto llamado el Access Token Request. Ahora, ¿cuáles son las buenas prácticas para eso? Debido a que es muy flexible un mecanismo de acceso condicional, traten de colocar siempre cuentas de acceso de emergencia. Claro, o sea, como si tuviéramos una cuenta que entra por la puerta de atrás, una cuenta que entra por backdoor, conocida solo por nosotros y que la política condicional la conoce. ¿Okay? Con el afán de que si hacemos una política y comienza a rechazar accesos por alguna mala configuración, sepamos, y que inclusive podría afectarnos a nosotros, o sea, ni siquiera nosotros mismos pudiéramos acceder por esa mala configuración, saber que tenemos una cuenta de acceso de emergencia para poder corregir cualquier mala configuración. Inicialmente, cada vez que creamos una política de acceso condicional, sugerimos que se utilice el modo de solo reporte. ¿Eso qué significa? El modo reporte igual le va a dar acceso a los usuarios, no importando si cumplen o no con la condición, ¿okay? Pero sí quedará un registro para saber quiénes no cumplían con la condición, quiénes sí, con el afán de poder evaluar por qué razón a cierto usuario que debería haberle dado acceso, el reporte dice no, a este usuario no le deberíamos haber dado acceso, a averiguar por qué. Eso nos lo ayuda mucho el modo de solo reporte. Y sería muy recomendable en las políticas de acceso condicional quitar aquellos países en los cuales ustedes no esperan que alguien haga inicio de sesión, como por ejemplo desde Corea del Norte, ¿no? O desde la China, bueno, aunque de repente sí, ¿no? Pero digamos Corea del Norte o Afganistán, donde no creo que los usuarios vayan a trabajar últimamente. Entonces sería correspondiente o muy buena práctica colocar que si la conexión viene desde estos países, pues simplemente anula el acceso o no otorgues el acceso a la aplicación a esos usuarios. Ahora, cuando planificamos una solución de acceso condicional, siempre tengan en cuenta alcanzar los siguientes objetivos, ¿no? Que siempre haya un mecanismo de multifactor authentication, ver la forma de cómo responder ante cuentas que hayan potencialmente sido comprometidas, qué hacer, en qué momento, cómo bloquearlas, cómo denegarles el acceso, buscar utilizar dispositivos administrados que estén registrados frente a Azure Active Directory y tener aplicaciones clientes aprobadas, no utilizar aplicaciones legacy o que no hayan sido verificadas bajo el modelo de autenticación moderna. Y siempre utilizar el modelo de bloqueo de acceso, bloquear el acceso. Eso da por definición de que si no cumple con ninguna condición o no está en ninguno de los parámetros de acceso condicional, pues sencillamente no va a entrar. ¿Okay? Oye, pero yo no tenía ningún acceso. Bueno, perfecto. Si no tienes ningún acceso, pues no vas a entrar. Y si tenías alguno y no cumple con ninguno de los requisitos de modelo condicional, tampoco vas a ingresar, porque no lo cumples. ¿Okay? Perfecto. Entonces, el proceso para construir y probar políticas debería ser primero crear un mecanismo de comunicación de cambio a los usuarios afectados de forma interna. ¿Okay? Hacer esta prueba con un conjunto pequeño de usuarios
¿ok? Y que la política se comporte como ustedes esperan debe suceder. Si comenzamos a expandir la política a más usuarios, ¿ok? Siempre tengan en cuenta tener esa cuenta de backdoor, o sea, lo que le llaman en Microsoft la cuenta de romper el vidrio. Ustedes recuerdan que cuando bueno, no, acá en el Perú no es muy utilizado, pero en algunos lugares hay, ¿no? Cuando tienen un extintor de fuegos, y para poder usar hay que romper el vidrio y utilizar el hacha o la manguera. Bueno, entonces tengamos una cuenta de ese tipo que podamos usar, rompamos el vidrio, usamos esta cuenta y arreglemos cualquier situación anómala que el acceso condicional pueda estar dando, si es que esto sucede. ¿Ok? Y por último, cambiar los valores de la política a todos los usuarios solamente a través de alguna prueba bastante extensiva y amplia. ¿Ok? Y asegúrense, buena práctica, asegúrense siempre que por lo menos a alguna cuenta administrativa no le aplique estas políticas de acceso condicional. Siempre tengan no solamente una cuenta para romper el vidrio, sino una cuenta administrativa que esté fuera del contexto del acceso condicional o que simplemente le dé acceso total, ¿no? Ahora, entonces lo que ustedes deben hacer es crear un plan de pruebas y usuarios de prueba, ¿ok? Este plan debería estar basado en cómo debe utilizarse el Multifactor Authentication, cómo debería otorgarse o bloquearse el acceso dependiendo de qué dispositivo el usuario utilice, ¿okay? O los tipos de acceso o inicio de sesión, por ejemplo, si el usuario intenta iniciar sesión desde un navegador no aprobado, de una aplicación no autorizada, ¿okay? Si se le debe o no dar acceso o simplemente pedirle que se le pida una acción de Multifactor Authentication y buscar la forma de que aquellos usuarios que entren en riesgo, se vea que tu cuenta se ha sido comprometida, buscar que tenga un modelo para cambiar su password a través del portal de acceso de cambio de password o simplemente se le bloquee el acceso o que se bloquee la cuenta en base al acceso a la política. Ahora, requerimiento de licencia para utilizar acceso condicional requiere que el tenant utilice o tenga adquiridas licencias Azure AD Premium P1, ¿ok? Como mínimo, ¿ok? Ahora, la licencia Premium P1 está embebida, incluida dentro de los siguientes planes, ¿no? Del plan de Enterprise Mobility and Security, el plan E3 o el plan E5, en los planes Microsoft 365 Business Premium, en los planes Microsoft 365 E3 y E5, y en los Microsoft 365 F1 y F3. Obviamente, si tuviera algún plan que no son los que están en pantalla, puedo pedir agregar la compra de este plan Premium P1 al tenant, ¿okay? Y asignarlo a los usuarios que van a hacer uso o que van a estar afectados por este acceso condicional. Lucho, y si no tengo licencia para todos, bueno, lastimosamente a aquellos que no tengan la licencia, pues simplemente no les vas a aplicar acceso condicional y por lo tanto no podrías validar si está utilizando alguna técnica segura para acceder a la aplicación. Entonces, si vas a hacerlo solo para unos y no para otros, entonces ¿para qué haces tanto esfuerzo de seguridad si solo se lo vas a dar a algunos? Hay que pensar en hacérselo a todos. Perfecto, entonces vamos a hacer una pequeña prueba. A ver. ¿Qué es lo que el acceso condicional hace? Dice la alternativa A, es el componente que refuerza la autenticación multifactor o políticas de autenticación multifactor para el acceso
O P, analiza las señales como señal de usuario, dispositivo o de ubicación para obligar a las políticas de acceso organizacional. O C, hace monitoreo y registro de todos los intentos de acceso. Los que han escuchado estas tres alternativas, si tienen alguna respuesta, colóquenlas en la sección de preguntas y respuestas, simplemente indicando la letra de la opción que creen que es la correcta. Tomemos un minuto para eso, mientras buscamos que tomar algo para que la garganta no se seque. No se preocupen si se equivocan, no se lo voy a decir a nadie. Yo no, por lo menos. A ver, Cristian, ¿qué opción eliges? ¿A, B o C? Ok, tenemos una primera respuesta de uno de los participantes que indica que su alternativa para él es la letra A. Ok, ¿alguien más? ¿Algún valiente más? Ok, Jorge nos sugiere la B. Bien, podría ser la B también. ¿Podrían ser todas? Pero tratemos de ver si otro participante nos dice que también se inclina por la A. Ya van dos por la A, uno por la B. A ver, 10 segundos más para que se anime el resto. Ya después de que yo publique la respuesta, ya lo que venga después ya no vale, quedan como que no hicieron en base a mi respuesta. Ok, entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta a la pregunta. Repitamos rápidamente la pregunta. ¿Qué es lo que hace el acceso condicional? Si la alternativa A dice que es el componente que obliga a que las políticas de autenticación multifactor se apliquen para el acceso, no, eso no hace. Sorry para los que eligieron la A. No es que haga eso, ¿ok? No obliga a tener autenticación multifactor. Utiliza, ¿ok? Utiliza los mecanismos de autenticación multifactor, ¿ok? Por ejemplo, cuando vimos Security Default, el Security Default sí obliga a que todos utilicen la autenticación multifactor.
en el acceso condicional estará basado en justamente condicionar qué hacer. Ahora, lo que sí hace, ¿ok? Lo que sí hace como acceso condicional es básicamente analizar cada señal que un usuario, un dispositivo o una ubicación entrega para obligar a que se apliquen políticas de acceso organizacional, o sea, las políticas de acceso condicional. Ahora, si decimos que solamente monitorea y registra todos los intentos de acceso, no, eso no es lo que hace. Esa es una de sus características, pero no es lo que hace. ¿Okay? Entonces, Jorge se lleva el $1.000.000 que era el premio por haber elegido la opción correcta. El resto puede intentar más tarde en alguna otra pregunta, en algún otro evento, pero por lo menos ahora Jorge se va a llevar un examen gratis. Ahora, ¿cómo implementar estos controles de política basada en acceso condicional y cómo definir asignaciones? Vamos a tener un video también al respecto. La configuración de un acceso condicional se puede hacer a través del portal o a través de una API. Si su aplicación requiere configurar o manipular acceso condicional, hay un API para poderlo realizar. Y básicamente el acceso condicional podría funcionar para cualquier aplicación que se encuentre conectada a Azure. ¿Okay? A Azure AD. No importa qué aplicación sea. ¿Okay? Ahora, puedo aplicar acceso condicional basado en riesgo, ¿okay? Basado en riesgo del inicio de sesión. Depende las condiciones de inicio de sesión. Si yo quiero activar este mecanismo, pues simple y llanamente lo activo con el afán de bloquear aquellos usuarios que tengan algún nivel de acceso de riesgo. O sea, por ejemplo, no estén utilizando mecanismos de autenticación válidos o no estén utilizando los suficientes elementos de acceso de autenticación, entonces esto podría bloquear o debería ser razón por la cual crearles un bloqueo en el acceso. ¿Okay? Ahora, es probable de que eso sea de que porque vemos factores señales, como que el usuario está iniciando sesión aquí en San Isidro, e inmediatamente 2 segundos después, 3 segundos después, está iniciando sesión en Canadá. Oye, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo que está en 2 lugares a la vez? Eso es riesgo al inicio de sesión. Entonces, probablemente al tener esa señal, el acceso condicional podría bloquear el acceso del usuario. El otro es basado en acceso condicional basado en usuario, ¿okay? El nivel de usuario, pero para crear este tipo de políticas de acceso condicional de riesgo basado en usuario, lo que hay que utilizar no son las licencias Premium P1, sino las licencias Plan 2, ¿okay? Para poder crear este tipo de políticas que hagan detecciones de riesgo por usuario. ¿Okay? Obviamente es un conjunto de señales que utiliza el mecanismo de acceso condicional, el Azure Active Directory, el Defender for Identity y el Microsoft Cloud App Security, ¿okay? El MCAS. Entonces, este conjunto de elementos utilizables a través de esta licencia Plan 2, pues simple y llanamente terminaría dando acceso o bloqueando a un usuario definiendo cuál es la problemática de riesgo que ese usuario presenta en los 3 diferentes elementos de control. Ahora, el registro de información de seguridad para asegurar el acceso, ¿okay? Esto permite que los usuarios puedan realizar actividades, ¿okay? Basados en su modelo de reseteo de clave o la utilización de un acceso multifactor a través de una política.
Esto es muy útil cuando las empresas quieren bloquear el acceso para que registren datos en el Multifactor Authentication en base a ciertas características que el usuario debe cumplir para poder hacerlo. Si no las cumple, pues simplemente no podrán llenar el registro. Ahí es donde he encontrado algunos problemas en algunas organizaciones, porque han manipulado inapropiadamente este tipo de conditional access y terminan sufriendo un problema porque los usuarios no logran registrarse en el Multifactor Authentication, y como no logran registrarse en el Multifactor Authentication, no pueden acceder a las aplicaciones. Ese es un error, vamos a llamarlo así, un problema de novato al usar una herramienta de conditional access. Por eso es que siempre se les pide que cuando intenten hacer una política de acceso condicional, hagan una prueba con un conjunto, con un muestreo de usuarios antes de hacerlo en forma masiva, porque si no terminarían bloqueando el acceso a la aplicación de la organización, y eso obviamente va a decir no muy bien de ustedes al hacer este tipo de actividades sin hacer una prueba con anticipación. Recuerden, reporte primero y luego activan el modelo de ejecución de la prueba exigida. También pueden permitirle que el bloqueo se dé por ubicación. El bloqueo por ubicación se puede dar tanto por país, o sea, si viene de un país, y habíamos hablado de ese punto, se le quita el acceso. Si viene de Corea del Norte, sí puede entrar, pero si viene de Corea del Sur, sí puede entrar, no puede entrar de Corea del Norte y sí de Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? O de ubicaciones con direcciones IPv4 definidas, públicas, definidas, para decir, oye, si viene desde esta dirección IP 200.48.53.9, que por ejemplo es la IP pública de la oficina de la organización, bueno, ellos sí pueden acceder a la aplicación porque están entrando desde esa ubicación, desde ese location. ¿Okay? Hay que ser bastante cautos en cómo utilizar estas políticas por ubicación. Comúnmente están basadas en ciertos, vamos a llamarlo así, modelos de uso regional. ¿Okay? Por ejemplo, los usuarios de Argentina pueden usar la aplicación cuando están en las oficinas de Argentina, pero si por alguna razón vienen a Lima e intentan usarla desde Lima, pues no va a haber forma de que accedan a ellas, y tienen que combinarlo con alguna otra ubicación que pueda calzar con su usuario y con su ubicación, ¿no? Y también el uso de dispositivos que cumplan con condiciones específicas, ¿no? Por ejemplo, exigirle que tenga un número, un PIN number para desbloquear el equipo, que el equipo tenga mecanismo de cifrado, o que tenga un mínimo o un máximo de versión del sistema operativo para que pueda acceder al recurso, o que el dispositivo no le hayan aplicado jailbreak, ¿okay? O que lo hayan ruteado. Ya ustedes saben estos términos con los dispositivos, ¿no? Entonces, esto es muy fácil de aplicar si es que hemos implementado Microsoft Intune, ¿ok? De tal manera de que Microsoft Intune entrega al modelo de condiciones información que identifique a los dispositivos, que son los que acabo de mencionar, y que puedan ser utilizados en el proceso de acceso condicional para determinar si debe o no utilizarse ese dispositivo para poder acceder a los recursos. Y por último, después de que hemos definido qué debe hacer, de dónde, quién, con qué dispositivo, bajo qué condiciones, determinar si cuando cumple con esas condiciones, ¿okay? Y la asignación correspondiente, se le debe o no se le debe dar acceso. Ok, si viene de Perú o viene desde la dirección IP tal, ¿debo bloquear el acceso? ¿Debo otorgarle el acceso? ¿Qué es lo que debo hacer con la política? Eso es lo que yo debo hacer, pero por ejemplo, podría otorgarle el acceso, pero obligarle a que le pida una autenticación adicional, ¿ok?
Perfecto, vienes desde la IP de Argentina, genial, pero por favor coloca tu siguiente factor de autenticación, no vaya a ser que alguien te haya suplantado, entonces utiliza tu siguiente elemento de validación para poder estar seguros de que eres tú quien dices ser, ¿no? Recuerden utilizar las herramientas de solo reporte para saber que se está obligando o se está accediendo bajo esas características. Ahora, siempre coloquen usuarios excluidos de la política, esos son los usuarios de romper el vidrio, ¿okay? Los usuarios que pueden saltarse la política condicional, pero tengan una bitácora de cuáles son esos usuarios en cada condición, para poder saber, porque a veces, por ejemplo, Lucho, ya hicimos la política condicional, pero falló y no nos deja entrar a nadie. Bueno, utilicen la cuenta con la cual se puede entrar por atrás. Sí, pero esa información de esa cuenta está en la política condicional. Y nadie la apuntó, nadie la tiene registrada. No, es que como ya estaba colocada ahí, pensamos que esa era, ¿no? No sabemos cuál es. Ahí comienzan los grandes problemas, ¿no? Tenemos que hacer un ticket de soporte, todo un problemón para ese tipo de cosas, ¿no? Bien complicado que Microsoft ayude a hacer eso porque es un tema de seguridad, pero sí ha habido casos en que se puede utilizar, ¿no? Y obviamente tengan en cuenta que también se puede aplicar cuando hay sincronía de cuentas con el directorio activo en tierra. Tengan en cuenta qué cuenta de servicio o qué cuentas naturales, comunes y silvestres estarán dentro o excluidas de este mecanismo de acceso condicional porque no lo necesitan. Vale, entonces acá tenemos otra demo de cómo implementar políticas de acceso condicional y las asignaciones. A ver, veamos. Vamos por ahí. Vale. A ver. Entonces, entramos al directorio activo de Azure Active Directory y vamos a implementar una política de acceso condicional. Vamos a Security. Y en Security elegimos acceso condicional. Dentro de acceso condicional pedimos crear una nueva política. Observamos que hay una lista de políticas creadas. Vean que una de ellas está en modo report only, o sea, está a prueba. Estamos probando si esta política bloquea bien o concede de más, ¿okay? O bloquea de más y concede demasiado, dependiendo de lo que estemos esperando de la política. Entonces, y hay otras que ya están activas, ya están funcionando. Da información de cuándo fue creada y cuándo fue la última vez que fue modificada. Entonces, procedemos a crear esta nueva política. Le ponemos un nombre que la describa. ¿Okay? Por ejemplo, Política Ignite 2021, versión 1. ¿Okay? Y vamos a asignarla, a ver, a quiénes va a afectar esta política. Esta política puede afectar a nadie o a todos los usuarios, ¿ok? Dice ahí, tengan cuidado, ¿no? No se bloquee usted mismo, no se dispare al pie, ¿ok? Esta política podría afectar a todos los usuarios. Recomendamos aplicar una política a un conjunto pequeño de usuarios para verificar que se comporte como ustedes esperan, ¿ok? Entonces vamos a buscar a todos los usuarios, pero vamos a excluir a alguien. Podemos excluir algún grupo, a un rol en específico, si eso fuera la necesidad, o a algún usuario en específico, este usuario para romper el vidrio de seguridad, ¿okay? El Ninja Cat, ahí tenemos nuestro usuario, el Ninja Cat, el gato ninja. Entonces, ese usuario no estará afectado por esta nueva política, excepto a todos los usuarios de la organización. ¿Okay? Ahora, esta política, ¿a qué aplicaciones con cuáles se va a enfrentar? ¿Okay? O con qué aplicación deberíamos enfrentar la condición? ¿Okay? Nuevamente tengan cuidado.
Porque, ¿qué pasa? Si ustedes aplican esto inapropiadamente, ni siquiera podrían acceder al portal de Azure, ¿ok? Por ejemplo, bloquear todos los navegadores. Sí, perfecto. Entonces quiere decir que no puedo usar ningún navegador en ningún lugar y simplemente no va a poder acceder al portal. ¿Ok? Puedo elegir la aplicación a la cual quiero hacer el control. ¿Ok? Tengo una serie de aplicaciones ya asignadas en mi tenant. ¿Ok? O de repente quiero decirle, oye, no coloques a una aplicación en este control. ¿Ok? Y basado en eso definir o por alguna acción, por ejemplo, si el usuario realiza alguna actividad inapropiada con respecto a su acción, que se le pida el registro de información de seguridad, ¿ok? Para que registre o para que llene esa información, ¿ok? Podemos marcarla también, pero para este caso no vamos a colocar una aplicación directamente, ¿no? Una aplicación construida que está en el portal de aplicaciones, ¿no? La vamos a elegir. ¿Okay? Entonces, si el usuario son todos los usuarios que quieren usar esta aplicación, la aplicación que hemos visto, entonces, ¿qué queremos realizar? ¿Cuáles van a ser las condiciones? ¿Okay? A ver, si esto sucede y el usuario quiero que esté, o si quiero medir su riesgo de usuario, su inicio de sesión, o desde qué dispositivo, ¿okay? Ahí tengo que colocar las diferentes condiciones, ¿okay? O desde qué ubicación, ¿no? Si la condición es que esté en la oficina, en la IP de la oficina, o que use un dispositivo en específico, ok, por ejemplo acá, yo le podría decir, condición, si el usuario quiere usar una aplicación y esa aplicación la quiere usar desde un dispositivo con Windows Phone, que no lo use porque ya no hay Windows Phone, ok, por ejemplo, ¿no? Aunque claro, todavía existe, pero no queremos que lo usen desde un Windows Phone, por decirlo así. O si lo está usando desde una Mac, no, que no lo use desde una Mac. Siempre tiene que ser desde un equipo con Windows, por ejemplo, ¿no? Entonces, determinar, por ejemplo, desde qué dispositivo, desde qué plataforma, o excluirlo, ¿no? Si está utilizando este tipo de sistema operativo, no le apliques esta política, no, esa es la condición, no le vamos a aplicar la política. Ya sea que lo incluyas o lo excluyas, ¿ok? A ver, creo que había una pregunta por ahí. No, es que había una pregunta, pero... Listo. Ok, entonces de repente no queremos definirlo por plataforma, pero sí por ubicación. Ok. Ahora, tengan en cuenta de que cuando queremos aplicar por ubicación, siempre es recomendado tener una ubicación ya preconfigurada. O sea, antes de hacer una política de acceso condicional que se refiera a alguna ubicación, IPs confiables o un país en específico, que estas ya estén creadas en la sección ubicaciones dentro del portal de Azure Active Directory. ¿Okay? La ventana aquí en el acceso condicional no te permite crear esa ubicación dentro del asistente para acceso condicional. Estas ubicaciones ya tienen que estar creadas previamente. Entonces, por ejemplo, si alguien se conecta desde la oficina de Holanda, Países Bajos ahora, podría bloquearle o otorgarle acceso, dependiendo de lo que yo deseo. O los clientes, ¿no? De qué tipo de aplicación cliente quiero que se conecte. Desde un navegador, de aplicaciones móviles o del tipo de cliente. Si está utilizando algún cliente con autenticación legada o antigua, también puedo definir cuál sería su condición a tratar. Navegador, aplicación, cliente de escritorio que use autenticación moderna o cuando use autenticación no moderna. ¿Okay? Entonces, simplemente si utilizan protocolos antiguos, si ese fuera el caso, ¿okay? Entonces yo quiero que la política haga algo, que los bloquee o que les conceda, dependiendo del caso. O el estado del dispositivo, si está conectado en forma híbrida, ¿okay? O no,
si no lo está conectado en forma libre, entonces yo tengo una condición que he elegido y debo determinar si le voy a bloquear el acceso si es que cumple esa condición o otorgar el acceso si es que cumple esa condición. ¿Ok? Y aplicar que si es que utiliza alguna condición, pues, o no lo usa, determinar qué valores aplicar. Al final, lo que hacemos es determinar si se va a activar la política de acceso condicional o utilizar un mecanismo de solo reporte, ¿okay? Que recuerden, lo primero que deberíamos hacer para saber que nuestra política funciona y que está creando accesos o concediendo o bloqueando, en este caso bloqueando correctamente sin bloquear. ¿Okay? O sea, si tu usuario cumple estas condiciones, debería haberlo bloqueado. Registro, perfecto, el usuario ha quedado bloqueado, pero igual sigue accediendo al registro. Ok, ¿debería haberlo bloqueado? Sí. La política dice que lo iba a bloquear, sí dice que lo iba a bloquear, pero al final nunca lo bloqueó. Ahora, en otro caso podría decir, oye, este usuario está conectándose desde Corea del Norte. Oye, pero acá la condición decía de que si entra desde Holanda se le dé el acceso. ¿Y qué pasa con los otros países? No, mira, está entrando de Corea del Norte y la política dice de que porque hemos equivocadamente hicimos mal la condición y termina ingresando desde cualquier lugar. No, 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 no. Tiene que ser cielo desde Holanda. Ah, perfecto. Configuremos la política nuevamente. Perfecto. Eso fue la demo de el acceso condicional. Vale. Bien. Creo que ya nos estamos alcanzando. Jorge, ¿todavía tengo tiempo todavía o se me permite todavía avanzar un poco más? Sí, para completar esta parte que es el de qué pasa cuando tenemos inicio de sesiones interrumpidos. Vamos a hablar de este punto. ¿Qué sucede? Cuando el usuario no tiene acceso, no recibe una negativa, un bloqueo a un recurso al cual probablemente no debería tener acceso, o de repente sí, ¿ok? Es muy probable de que el usuario reciba una pantalla como la que ven enfrente, ¿no? Usted no puede llegar allá desde aquí. De repente porque estoy usando una cuenta que no tiene el permiso o porque sencillamente mi cuenta está dentro de una de las condiciones que bloquean el acceso, digamos, a la aplicación. Entonces, a esto se le llama interrupción del inicio de sesión por acceso condicional. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer primero es recabar información de qué elementos, qué IDs de política de acceso condicional está bloqueando a este usuario que probablemente no debería ser bloqueado. ¿Okay? Y también en el portal de Azure podemos ver en la parte de signings y filtrar por acceso condicional quienes pueden o a quienes les ha afectado este bloqueo, ¿okay? y por ende saber y descubrir si eso es correcto o no. El usuario nos llama desesperado y dice, oye, no puedo utilizar la aplicación, me sale este mensaje de error. Y de repente es porque la condición dice, oye, usted solamente puede usar la aplicación cuando esté en su casa, y él se olvidó y se fue a la casa, pensó que en su casa y era la casa de su mamá y para él en su casa, entonces de ahí sí puede. No, pues no, así no es. Pero tenemos que saber si eso es cierto o no. ¿Okay? A ver, veamos una demo de eso, la última demo para la sesión de hoy. A ver. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Tenemos una aplicación que está publicada, Proyecto X, ¿okay? Los usuarios han accedido a myapplications.microsoft.com y cuando se han autenticado, ¿okay? El sistema los ha validado perfectamente, pero ahora necesitamos acceder a la aplicación. Entonces, buscamos a la aplicación y la activamos. Listo, la activamos y obviamente después de una verificación del token, el acceso condicional dice que no,
y por lo tanto nos sale este mensajito: usted no puede acceder a este recurso en este momento. Hay un botón más abajo que dice más detalles, aunque primero nos dice, oye, sal de este usuario y entra con un usuario diferente, que es el que de repente debe tener el acceso permitido. Pero con la opción de más detalles, si es que el usuario insiste en que con su usuario, con la cuenta, con su credencial, debería acceder, entonces pulsamos el botón de más detalles y le pedimos al usuario que nos transmita esta información. Hay un botón que dice copiar información al portapapeles para que nos lo mande por correo, ¿ok? O de repente el personaje, la persona que está en mesa de ayuda, nos pueda pasar esa información, ¿ok? Con el afán de que nosotros vayamos al portal y podamos verificar cuál es la política de acceso condicional que lo está bloqueando y si debería o no comportarse de esa manera, o de repente hay un error en la asignación o en el filtro. Entonces, sabiendo esta información, nosotros saltamos al portal, vamos al portal, ¿ok? Y en el Azure Active Directory vamos a buscar la opción de inicio de sesión. Primero podremos ver un reporte bastante tipo Power BI del modelo de accesos, pero primero vamos a, antes de entrar a Insight en Reportings, Insight and Reportings, vamos a ver los inicios de sesión. Entonces ahí vemos que entre los miles de usuarios que se han estado iniciando sesión el día de hoy, quiero ver los que han iniciado sesión y han sido controlados por un acceso condicional. Y aquellos que han tenido falla al usar el acceso condicional. Aparecen 3. ¿Ok? Aparece el usuario que trabaja desde Berlín, ¿ok? Y fue bloqueado porque desde Berlín no debería conectarse desde Países Bajos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí indica qué política lo bloquea, ¿ok? ¿Ok? Y podemos revisar cuál fue básicamente la razón por la cual fue bloqueado, porque obviamente sus componentes de inicio de sesión estaban en valores altos y por lo tanto no se le permitió el acceso. ¿Cómo podríamos solucionar? Que podríamos, inclusive si fuera algo que nosotros consideramos no debería haber pasado, es un tema que Microsoft lo está bloqueando directamente, podríamos crear una solicitud de reporte, ¿ok? Aunque claro, deberíamos buscar la forma de que el acceso condicional le complete el acceso. Pero si nos vamos a los accesos condicionales y vamos al Insights and Reporting, ahí encontraremos, no se desesperen, los reportes van a salir, ¿ok? Aparece una estadística de inicio de sesión, datos de cuántos usuarios, de qué lugar, el punto álgido, ¿ok? Ubicaciones y un reporte de cada usuario y la cantidad de inicio de sesión que ha estado teniendo, un ranking de mayor a menor, etcétera. Perfecto. Listo. No sé si tienen alguna duda final. No sé si tienen alguna pregunta que quisieran hacer adicionalmente. Dudas, preguntas, inquietudes. Vale. Entonces, Jorge, coméntame si todavía tenemos algo de tiempo. A mí ya no me queda mucho tiempo. Coméntame si continuamos. Hola, bueno, si tienes algún material adicional que presentar, total libertad. En realidad, ahora vamos a entrar a un break. Al receso, ¿verdad? Al Hasta receso las 2 p.m. A las 2 para p.m. que igual los asistentes puedan comer. Déjame Así compartir. es. Déjame compartir, por favor, un punto. Déjame cortar mi presentación para que tú puedas presentar. Listo. Bueno, chicos de la comunidad,
Estamos entrando a un periodo de break, ¿ok? Hasta las 2 p.m. A las 2 p.m. va a estar con nosotros nuestro amigo Miguel Llorca, que nos acompaña desde España, donde vamos a ver todas las novedades de Microsoft Teams que se han visualizado en el Microsoft Ignite. La charla va a estar buenísima. Igual muchas gracias, Lucho, por la charla, que también estuvo muy, muy interesante. Gracias, Jorge. Sí, igual gracias a ti